Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA, que tras 2 semanas vuelve y vuelve en la previa del March Madness. Y hoy vamos a hablar con Enrique Peydro, que ya lleva unos cuantos años pasándose por aquí como especialista en la liga universitaria, en la NCAA, y hoy vamos a descubrir 10 jugadores muy interesantes de cara al próximo draft de la NBA. 5 de ellos posible lottery picks, posibles jugadores que salgan entre esas 12 primeras selecciones, y otros 5 jugadores en clave NCAA para ver y para seguir durante este March Madness. Así que, como siempre y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. ¡Let's go! Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Después del parón de estas 2 semanas sin episodio, sin invitado por aquí, hoy, pues bueno, es uno de mis episodios favoritos, ya lo sabéis. Yo de la NCAA no controlo tanto, pero para eso siempre confío, ya lo estaréis viendo los que lo veáis en YouTube. Aquí está mi amigo Enrique Peydro. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás en esta época tan bonita del año para todos, pero en especial para los que os dedicáis, ¿no?, a la liga universitaria? Hombre, pues a tope. La verdad es que son ahora, bueno, lo que llevamos de mes y ha sido Sí, intenso, pero lo que nos viene a partir de ahora, estos 15 días, a partir de, bueno, ya esta misma noche sí. empieza, pero todavía poquito a poco, a partir del jueves a tope. O sea que es verdad que por eso, muy intenso, pero también es verdad que como es muy concentrado, son Sí. 2 semanas y luego ya viene el bajón y a disfrutar de la NBA otra vez. Luego el draft, los mocks, bueno, ahí hay un poquito de diversión todo el año, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, como decía, pues bueno, yo creo que ya eres un habitual, ¿no? Aquí del canal, sobre todo para hacer, creo que ya hicimos 3 o incluso 4 mock draft, también te pasas a hablar del March Madness, y es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a enfocarnos tanto a esos brackets imposibles, que tú mejor que nadie ya sabrás que por mucho que controles, casi que alguien que no tenga ni idea puede acertar incluso más que alguien que esté en el día a día, porque es muy, muy complicado. Pero sí que me gustaría, antes de nada, lo primero, que te presentases un poquito, Enrique, porque la mayoría de lo que nos estáis viendo, pues seguro que te conocerán, ¿no? Por tus múltiples apariciones, también pues en Planeta NCAA, ¿no? Por el libro. Ahora te voy a dar ahí para que nos comentes, pero para el que no te conozca, ¿quién es Enrique Pedro? Y también me gustaría que nos contases un poquito brevemente cómo te aficionas, ¿no?, al baloncesto universitario, porque si ya es difícil, ¿no?, pues encontrar gente que le encante, ¿no?, que sea friki de la NBA, pues lo es aún más, ¿no?, encontrarlo de esta liga de baloncesto universitario, que no olvidemos, es incluso mucho más vista que la NBA. Sí, no, pues yo no soy más que eso, más que un simple aficionado al baloncesto de cualquier tipo, que al final, pues bueno, por lo que sea, ¿no? Con el tiempo vas entrando en esta competición, te va gustando, vas viendo y tal, y nada, y eso, a tope con ella, porque además es un tiempo muy concentrado, entonces es verdad que me gusta, al final no tienes tiempo para ver todo, o sea que me concentro sobre todo en NBA. Y cuando es la época de baloncesto universitario, pues baloncesto universitario. Y bueno, tú lo sabes ya casi hasta mejor que yo, ¿no? Lo que es el baloncesto universitario, lo que mueve el ambiente, todo el folclore que le rodea, todo eso, que viéndolo de lejos ya me resultaba atractivo. Bueno, vivirlo in situ pues tiene que ser absolutamente apasionante. Sí, Ya nos lo has justo. contado. Sí, bueno, justo para el que no sepa un poquito de qué habla Enrique, pues bueno, yo hace un par de semanas estuve por Estados Unidos y bueno, mi intención era ver NBA, ¿no? En directo, estuve en Los Ángeles, en San Francisco, pero también quise aprovechar y de hecho le pedí a Enrique que me echase una mano, ¿no? Con una previa para ayudarme con ello, y fui a ver a la Universidad de Stanford, ¿vale? Que os dejaré el vídeo por aquí, que bueno, ya se lo pasé a Enrique, la verdad que es lo que dice él, ¿no? Una auténtica pasada. Ya no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser un March Madness, porque al final no deja de ser un partido intrascendente, ¿no? Entre comillas, porque no se jugaban, pues pasar, ¿no?, al March Madness, y fue un ambiente impresionante. Como digo, os dejo el vídeo por aquí para que lo podáis ver. Pero bueno, Enrique, coméntanos un poquito este March Madness, ¿no?
qué es, en qué consiste, porque al final creo que en la primera división, ¿no?, de esta NCAA, de la Liga Universitaria, son más de 350 universidades, si no me equivoco, y luego al final creo que son como 68 o 66 las que participan ahora en este March Madness, que es una absoluta locura, ¿no? Concentrada, como tú dices, en 2 semanas, ¿no? Prácticamente para ver quién es el campeón universitario de la temporada. Sí, justo, los números los has dado tú perfectamente, son, no sé si son 364, no sé, bueno, Una aproximadamente, da igual, barbaridad. más de 350 solamente en División Uno, es Sí. verdad, y lo que es el March Madness es el campeonato nacional, un poco el torneo final, que lo juegan 68, que son los 32 campeones de conferencia, de sus respectivas conferencias, automáticamente obtienen el billete para jugar en el Madness y el resto son por invitación del comité de selección. Bueno, Ujú. siempre con más, menos polémica, intentan objetivarlo al máximo posible, sacando números de victorias contra quién, etcétera, pero bueno, siempre hay un factor ahí, pues bueno, tanto subjetivo y que crea para la polémica, pero quedan 68 equipos, que son los que juegan el Madness, con lo que tiene de bonito este campeonato, que es ese formato que tanto nos gusta de eliminatoria, es decir, aquí es Ujú. un partido, el que lo gana pasa adelante, el que lo pierde pues para casa, con lo cual no se permite el error. En fin, es un poco ese formato que hace también que la Copa del Rey de la ACB sea Ujú. tan seguida, porque presta para las sorpresas, aunque últimamente también hay pocas sorpresas, pero aquí sí hay muchas más sorpresas por todo, ¿no? Por el formato, por la edad de los jugadores, en fin. Pues Ujú. por todo eso, así que sí, por eso se llama locura, porque es imprevisible y nada, es súper complicado saber qué puede pasar. Ujú. De hecho, yo creo que es una de las cosas más imposibles, ¿no?, que hay, ese tema del bracket, ¿no?, que se suele hacer mucho ahora, tanto expertos como no expertos, pero al final es imposible. De hecho, no recuerdo ahora bien, pero creo que hay una marca americana que daba un premio al que los fallase todos. O sea, que también es súper complicado, ¿no? Porque al final, aunque intentes fallar, es complicado, ¿no? Entonces, para Claro, que claro. la gente lo sepa, lo dejaré por aquí para que os veáis un poco cómo está compuesto. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de eso porque sería tan complicado acertar que hoy vamos a centrar el episodio, pues en nombres, ¿no? En estos jugadores, sobre todo la gente que sigue más la NBA, que a lo mejor no está tan acostumbrada, así que de vez en cuando pues miramos algún mock, miramos algún highlight, pero no es como Enrique, ¿no?, que al final está en el día a día del baloncesto universitario. Entonces vamos a hablar un poco de 10 nombres, lo hemos subdividido, bueno, Enrique lo ha subdividido, que justo antes estábamos hablando que me ha gustado mucho, quería buscar 10 nombres y vamos a hablar de 10 nombres. Los 5 primeros van a ser un poquito más en clave draft, que veréis que al final pues son prospects que pues están en el top 10, están en el top 20, han sonado incluso top 3, ahora hablaremos de ellos, y luego vamos a hablar de otros 5 prospects también interesantes, pero que ahí ya se mueven más en segundas rondas, incluso en drafted, alguno que quizás pues necesita algún añito más pues dentro de la competición, y son estos típicos jugadores, ¿no, Enrique?, que son muy buenos jugadores para la NCAA, pero que luego es verdad que ese salto a la NBA pues puede costar un poquito más, ¿no? Claro, es que pasa mucho, ¿eh? Hay Ujú. muchos jugadores a los que ves que son dominantes en el baloncesto universitario, pero bueno, pues por lo que sea, ¿no? En el baloncesto NBA sobre todo, pues el juego no es trasladable o por físico, o por Sí. movilidad, o por tiro, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Igual uno de los últimos casos que me viene a la cabeza es el de Luca Garza, que sí Ujú. está en la NBA, probó en Detroit, está en Minnesota, pero es un chico que no acaba de encontrar su sitio. Sin embargo, pues estoy seguro de que si se decidiera a dar el salto quizá a Europa, pues podría ser un jugador súper importante. Y de esos, cada vez tenemos más. O sea, de esos casos de jugadores que muy buenos jugadores universitarios, pero bueno, luego es que la NBA es una jungla y entran muchas cosas, no solamente el talento, sino, pues bueno, un poquito de factor suerte también. O sea, que también hay, pero bueno, en principio hay algunos que ya les ves que van a tener más dificultades. Igual luego sorprenden, Sí. pero en Bueno, principio siempre, no siempre, parece que su futuro esté apuntando directamente hacia la NBA. siempre hay, ¿no, Enrique? Esos casos que al final, pues parece que no apuntan a la NBA, que quizás se van a Europa, ¿no? Por ejemplo, el caso de PJ Tucker, ¿no? Que pasó mucho tiempo en Europa, luego volvió a la NBA,
fue importante, y bueno, muchos otros casos, ¿no? Que al final también, pues es un compendio, yo creo, de suerte, talento, calidad, también fit, ¿no? Del equipo en el Sí, sí, que sí. te draftea. Pero bueno, vamos a empezar por los jugadores, estos 5 nombres en clave draft. Estos jugadores que a priori pues deberían tener digamos, un papel importante, ¿no? Quizás no en su primer año, pero pues sí en los años siguientes, ¿no? Por talento. Y vamos a empezar por un jugador del que se ha estado hablando mucho. He estado ahora hace un ratito viendo vídeos de él, y es el bueno de Reed Shepard. Tanto el primero como el segundo son de la Universidad de Kentucky, o sea que va a ser una universidad a la que tendremos que echar un ojo, una universidad mítica, ¿no? De jugadores como Booker, Shea creo que también estuvo por ahí, Sí, sí, Fox, sí. Karl Anthony Towns, o sea, una universidad que aunque lleves poquito viendo la NBA, seguro que te suena porque en los últimos años ha producido mucho talento, ¿no? Y aquí estamos hablando de un talento que a priori parece diferencial. He mirado varios mocks, depende el mocks, por lo sitúan arriba, abajo, pero bueno, se solía mover top 5, top 10, más o menos, los que he visto. Al final es un escolta de 19 añitos, 1,91, 81 kilos. Y luego también, pues bueno, pasó de ser suplente, ¿no? A ser considerado como uno de los mejores o el mejor, ¿no? Si no estudiante de primer año. Tú me comentabas, Enrique, que era quizás la sensación, ¿no? De la temporada. Es un excelente tirador, por encima del 50%, creo que había leído un 51%, y también aporta mucho en defensa. O sea que esto es un perfil muy interesante para la NBA, ¿no? Porque a pesar de no destacar por su físico, sí que parece que, pues para la edad que tiene, muy jovencito, 19 años, pues tiene esos conceptos defensivos que tanto se valoran en la NBA. Entonces te voy a pedir un poquito que nos presentes al bueno de Reed Shepard y que nos digas un poco cómo ves, ¿no? Su entrada en la NBA y cómo le ves tú a día de hoy un poquito en cuanto al mock. Bueno, pues ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada, ¿eh? Porque esta Kentucky está formada por muchos jugadores de primer año, como Rich Shepard, y algunos de ellos en septiembre sí estaban proyectados para número uno o top ten, lotería en todos casos, y yo creo que el caso de Shepard ni siquiera aparecía en los primeros mock drafts, porque bueno, pasaba muy, muy desapercibido. Pero ya yo creo que desde los primeros partidos, se vio que este chico tenía algo más, aparte del talento y tal. Yo creo que es algo que le va a gustar a cualquier equipo, sobre todo a los aficionados de cualquier equipo en los que vaya, que es el carácter que tiene. Es decir, sigue saliendo desde el banquillo, aunque al final es quien termina los partidos y juega muchísimos minutos. Es un microondas porque es un jugador, pues eso, es que todo garra, pelea muchísimo y eso sabes que es algo que siempre gusta mucho, ¿no? A todos los aficionados. Sí. Pero bueno, aparte del carácter, evidentemente, pues tiene que estar acompañado por un talento y ha demostrado que en defensa es un león porque es de los jugadores que más roba balones por partido. Es rapidísimo para salir al contraataque, tiene muy buen tiro, es buen penetrador. Es cierto que yo creo que no es un base puro. Me Ujú. parece que no es el mejor director de juego que tiene Kentucky. Ahí a lo mejor tiene que evolucionar porque con 1,90 m, pues eso es algo que quizá le pueda penalizar. Pero es verdad que yo no sé en qué mock draft, no recuerdo dónde, pero le he llegado a ver incluso proyectado como posible número uno. Sí, O sea sí, que sí. que ya estamos hablando de que el salto que ha dado es brutal. A mí no me parece, bueno, un número uno, pero también es cierto que este próximo draft, pues bueno, no es, vamos a decir que no es el mejor de los últimos años. Vamos a dejarlo ahí de momento. Pero sí, sí, me parece un jugadorazo el que de verdad que si no lo habéis visto, merece la pena verle. Es muy, muy interesante. Ujú. Sí, os pondré, mientras estamos hablando, algunas imágenes, ¿no? Para que podáis verle, pero sí que es, como dice Enrique, ¿no? Un jugador que llama la atención, ¿no? Y encima de estas historias que yo creo que tanto gustan, ¿no? De que nadie se esperaba de él y al final, pues bueno, es lo que tú dices, ¿no? Llegó a sonar incluso para un pick uno, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Dentro de la NBA, ¿no? Del draft. Sí, veremos si el madness que hace. Yo Sí. no creo que le penalice, lo hagan mejor o lo hagan peor, porque él en principio no era la estrella de Kentucky y no es quien tiene que echarse el equipo a la espalda. Y además es de estos jugadores que, aunque por muy mal que vaya el partido, lo suyo lo hace, su Ujú. trabajo lo hace siempre. Entonces, yo creo que desde luego de los puestos de lotería no hay quien le saque. Ujú.
Y bueno, vamos al segundo nombre, que es compañero también. Su nombre es Rob, su apellido Dillingham, ¿no? Un base de 19 añitos también, lo que tú decías, ¿no? Un equipo muy joven, este de Kentucky, 1,91, 79 kilos, también proyectado un poquito como Rich Shepard, ¿no? Ahí pues un poco en puestos de lotería, pero que al final también la gente tiene que saber que otra de las cosas del March Madness, además de que es una absoluta locura, que vamos a ver auténticos partidazos, es que te puede cambiar completamente la película de dónde estás en el draft. O sea, hay gente que a lo mejor viene proyectada a final de primera ronda, hace un grandísimo Madness, gana el Madness o llega a la final o llega a la Final Four y pues asciende, incluso se puede meter en lotería, ¿no? Entonces, el caso de Rob Dillingham, ¿no? Lo que tú me comentabas, ¿no? Que tenía una gran capacidad, sobre todo en ataque, siendo un grandísimo anotador, ¿no? Y sobre todo también y estuve leyendo, ¿no? También gente diciendo que su penetración también a aro es un gran jugador, ¿no? Porque sabe tirar bombas, bombitas por encima del contrario, la verdad que lo tiene muy desarrollado. Luego al final, si miramos promedios también, pues promedia creo que son 15, 16 puntos, 4 asistencias, tira un 44% en triple, que esto también para la NBA de hoy en día es muy importante. Y es verdad que he leído que tiene algún problemilla a nivel defensivo, ¿no? Que esto quizás pues le pueda penalizar un poquito, porque en el caso de su compañero, ¿no? De Separ, sí que esa faceta, digamos, la tiene más desarrollada, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito este caso de Rob Dillingham, que si bien en el mock draft los ponen ahí parecidos, puesto arriba, puesto abajo, es un jugador muy bueno, pero también muy diferente, ¿no? Sí, sí, yo creo que tiene un poquito más de techo quizá Ujú. Rob Dillingham, sobre todo pensando en bueno, en el físico que tiene, que destaca muchísimo, un jugador súper rápido, con un primer paso mortal. Además es un jugador, por eso, muy eléctrico, es un frenesí en ataque. Bueno, tendrá que aprender también, ¿no? Sí. A controlar un poquito, pues eso, a leer los partidos mejor, a ver cuándo conviene más correr, cuándo conviene tal. Pero sí, es un grandísimo anotador, además de todas las distancias y sobre todo que no necesita más que el balón y desde el aclarado, desde el bote es prácticamente imparable, maneja el balón muy bien y es otro jugador quizá de los que sean ahora mismo de los más divertidos de ver. Ujú. Bueno, si juntamos con Rich Shepard, y hay alguno más que podría entrar en este bloque de jugadores tal, que sí tienen perspectiva NBA. Eso hace de verdad que Kentucky sea yo creo que el equipo más chulo, más divertido de ver Ujú. de esta competición. Y los que os estáis iniciando y no habéis visto mucha NCAA en esta temporada, si tenéis que elegir algún equipo para ver, de verdad que os recomiendo que sea Kentucky porque si sale un partido bonito, es un equipo que merece la pena ver tanto por jugadores, para la gente que le gusta más mirarlo en clave draft, como para los que quieren solamente ver baloncesto y verdad. Kentucky, este año es vuestro equipo. Sí, sí, apuesta segura, ¿eh? De hecho, he estado leyendo Sí, sí, sí. sobre ello y yo creo que es un equipo como para enamorarse, ¿no? Y también por lo que decíamos antes, ¿no? Por la tradición y también cercana, ¿no? Que tiene de jugadores que ahora están en la NBA, que son relativamente jóvenes y que al final también esto pues, puede hacer a dar ese saltito, ¿no? A la NCAA, ¿no? Para los que no la ven. Y bueno, ahora nos vamos de una universidad súper conocida, ¿no? Como la de Kentucky a otra no tanto, ¿no? Sobre todo para la gente que no seguimos tanto el tema de la liga universitaria, ¿no? Como son los Colorado Buffaloes. Y aquí vamos a un perfil llamado Cody Williams, que para los seguidores de los Thunder estamos hablando del hermano pequeño de Jalen Williams, que precisamente es una de las sensaciones de esta temporada. En este caso es un alero también muy jovencito, de 19 años, pasa un poquito, creo que son 2,03 de altura, 80 kilos, proyectado también ahí, depende del mock que veas, pero lo ves pick 10, pick 5 incluso, depende un poquito, pero bueno, va a estar ahí, parece que va a ser un puesto de lotería. Se llegó también, he leído algún artículo, a hablar de un posible top 3 en este caso. Luego también veremos lo que comentábamos antes, ¿no, Enrique? El tema del March Madness que también hace que subas o que bajes. Tuvo ofertas de universidades interesantes, he leído de UCLA, por ejemplo, pero al final pues se decidió por Colorado. Es un jugador que yo diría, ¿no? Que destaca de él el tema del físico, ¿no? Que como Sí, tú me comentabas, ¿no, Enrique? Un físico privilegiado, un físico de estos que decías tú como NBA ready, ¿no? Listos sí, ya sí, sí. para dar el salto
al NBA y además es un jugador yo creo muy atractivo, ¿no? Porque al final tiene un juego muy fluido, es un jugador muy versátil, sobre todo también en defensa, es capaz de cambiar, ¿no? Posiciones entre el uno y el 4 y luego también es un jugador que a la hora de atacar es uno de estos jugadores que gusta, ¿no? Porque es bastante agresivo, se puede crear sus propias oportunidades y luego es un jugador que también pues tiene mucho peligro, ¿no? Que esta temporada pues está promediando casi 15 puntos, 3 rebotes y 2 asistentes. Entonces, coméntanos un poquito qué opinas de un nombre muy atractivo, ya no solo por su hermano en la NBA, ¿no? Que parece que van ahí de la mano, sino porque es un jugador de, como decíamos antes, una universidad no tan conocida, pero que, oye, puede dar ahí alguna que otra sorpresa porque es un jugador con mucha calidad. Sí, yo creo que se va a valorar mucho uno de los temas que has comentado, que es la versatilidad que Ujú, tiene en defensa, ¿no? Sabes que ahora, bueno, pues eso, en el encaje de la NBA buscamos cada vez jugadores más versátiles, capaces de ocupar diferentes posiciones, pero sobre todo capaces de defender en múltiples posiciones. Y el caso de Cody Williams, con algo más de 2 metros que tiene, brazos largos, pero sobre todo muy buena movilidad, ujú, es que es un jugador al que pueden cambiar para defender desde el 1 hasta el 4, tú lo has dicho, con 5 potentes tiene más dificultades, pero claro, ese rango le hace súper atractivo, ¿no? Aparte, ujú, bueno, pues luego ofensivamente es el mismo físico que tiene, lo hace muy potente, sobre todo remontando, tiene una jugada muy típica suya que es remontando por línea de fondo y es prácticamente imparable, de verdad, en esa jugada que la repite muchísimas veces, pero además ha demostrado ser un chico además bastante inteligente. Es decir, lee bien las defensas, no comete demasiados errores. A mí me parece, bueno, pues eso, viniendo de una universidad menos conocida, es un nombre menos conocido también que otros que hemos visto, pero que yo creo que se va a colar fácil en el top 5 y ujú. veremos cuál es su techo. Quizá lo del aval de Jalen Williams también, oye, quieres que no, al final también parece que sobre todo por los contextos, ¿no? Porque al Sí. final la familia, el tener un hermano que ya sabe lo que es jugar en la NBA, y que le puede aconsejar de ojo con esto, con tal, me parece que es un chico muy a tener en cuenta. Luego, en su caso, el Madness, pues bueno, yo creo que lo único que puede es beneficiarle, porque es una universidad de la que no se espera nada, es decir, que es cualquier ronda que pase, cualquier buen partido que haga, es un regalo, es un premio, y sin embargo, todo lo contrario, perderlo, incluso perder el primer partido, por muy mal que lo hagan, no va a ser un problema porque tampoco está en un gran equipo y no se espera mucho de él. Entonces, es verdad que para él el Madness yo creo que solo puede que venirle bien y beneficiarle todavía más. Sí, al final me parece muy interesante esto, Enrique, que comentas, porque los otros dos nombres sí que son nombres que incluso a mí, ¿no? Que no sigo, ¿no? La NCAA pues al día, sí que me sonaban, ¿no? Por lo menos de haber visto algún mock, haber visto algo. Pero el caso de Cody Williams sí que me sonaba por el hecho del hermano, ¿no? De Jalen Williams, Claro. pero quizás no por esa universidad, ¿no? Entonces también, oye, pues estas historias también no dejan de ser bonitas. Esperemos que pueda pasar alguna ronda y que podamos verle pues demostrando su talento, ¿no? Y sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? Que tampoco te extrañaría verlo en un top 5 y hoy al final, aunque la clase del draft no sea la más potente, estar en un top 5 del draft, eso quiere decir que Sí, tienes talento de sobra, ¿no? Para está jugar en al la NBA. alcance de cualquiera. Estaba comprobando, porque es verdad que Sí. Colorado es de estos equipos que se metió, bueno, hay unos equipos que se meten como, juegan como una ronda previa Sí. antes de empezar Ujú, el Madness directamente, y Colorado es de estos, y juega mañana a las 2:10, o sea, la noche del miércoles ujú. a las 2:10 contra Boise State. Bueno, si ganan, pues habrán metido en el Madness contra un equipo mucho más potente, que será un buen escaparate, pero si Ujú. pierden, de verdad que nadie les va a echar en cara. Ahora es verdad que para los que queráis ver a Cody Williams en acción, no tenéis muchas oportunidades, salvo que la cosa vaya Mañana, muy mañana, inesperada. mañana miércoles, Así 2 y que 10 hora española, todo sintonizado hay que a aprovechar. Williams, porque, Ahí por está. supuesto. Y bueno, de nombre como Cody Williams a otro que quizás no suene más, un poquito por la universidad, ¿no? Por Tennessee, ¿no? Que al final creo que es una universidad pues más conocida, ¿no? Como es el bueno de Dalton Nate, ¿no? Al final un perfil más veterano entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de gente de 22 años, un escolta de 22 años, casi 2 metros, creo que son 1,98 y 90 kilos. En este caso también está proyectado. Siempre pues depende un poquito del mock draft que mires, pero bueno, más o menos yo lo he visto en un top 15 del draft. Aquí sí que creo que se puede mover entre lotería, no lotería, pero
por lo que he visto, nadie lo sitúa más abajo del 20, o sea que es un talento también diferencial. Y como tú comentabas, ¿no? Que hablábamos antes, Enrique, una de las grandes historias, ¿no? de esta temporada que tanto nos gustan en general a nosotros y sobre todo a vosotros, ¿no? Los que estáis en el día a día, ¿no? Este es un perfil que me comentabas que viene de una mid-major, ¿no? De Northern Colorado, me parece, y Sí. que luego ha sido capaz de trasladar todo su talento a una universidad, no a un programa pues mucho mayor como es el de Tennessee, que al final esto no siempre es tan fácil, ¿no? Porque vienes de una universidad más pequeñita, que te exige menos, y de repente caes en un gran programa y haya muchos jugadores, sobre todo tan jovencitos, que al final, oye, pues te pasa factura esto, ¿no? Y al final es un jugador que he estado mirando promedios, más de 21 puntos por partido, casi 5 rebotes, 2 asistencias, 40,5% en triple, 48 más o menos en tiros de campo. Y es un jugador que también comentabas, ¿no, Enrique? Que es un gran anotador y que a lo mejor, pues a lo mejor es un poquito más irregular, pero que de repente en un partido se destapa, te mete 30 puntos. De hecho, creo que no sé si el último, uno de los últimos, le mete 40 a Kentucky, anotando el 50% de los puntos de su equipo. O sea que es un jugador de los que gusta ver, ¿no? Por lo menos en este March Madness y a los que habría que echar un ojo. Coméntanos un poquito sobre el uno del dato, ¿no, Enrique? Sí, sí, por lo que has dicho. En este caso bueno, los anteriores eran jugadores freshman que Sí, se apuesta por ellos, ¿no? Muchas veces un poco confiando en que exploten el talento y tal, pero yo creo que ahora también hay esa tendencia un poco contraria, ¿no? Que es sí. apostar por jugadores tipo Jaime Jaquez, Jaime, justo. que ya han Ujú, completado todo el ciclo, son seniors, quizá no tienen tanto potencial, tengan un techo más bajo, pero en cambio sabes que es una apuesta un poco más segura, ¿no? Que ujú, van a aportar desde el primer día. Me viene el nombre también de Peyton Pritchard, que también fue un ujú. caso similar, o Sí, Chris Duarte, también fue un caso parecido, ¿no? Pues bueno, a lo mejor no sé si un top 10 igual para este tipo de jugadores es un poco demasiado alto, pero si bajas de ahí, me parece una apuesta súper, súper seria y súper segura porque ha demostrado ser, bueno, por eso, un anotador capaz de meterle 40 puntos a Kentucky, de meterle 39 puntos a Auburn, cuando hablamos que en la NCAA sí, los marcadores promedios sí, pueden ser de un equipo de 70, 80 puntos y ya son marcadores altos, ¿eh? O sea sí. que es un anotador además con buen físico, potente en penetración, no solamente es, yo te lo he puesto así un poco como broma, que no es el típico raza blanca tirador que Sí, 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 pensamos, sí. ¿no? Que no es solamente un tirador, es Sí. muchísimo más que eso. Y la historia de él, pues bueno, es que es apasionante por eso, porque es verdad que el año pasado viene de una mid-major, pero el anterior viene de JUCO, o sea, de college, de junior, no estaba ni en Sí. universidad, o sea que es un Ujú, salto en 2 años brutal. A este es un nombre que es verdad que en septiembre en los mocks ni aparecía ni en segunda ronda, porque nadie esperaba que un jugador así diera el salto. Y bueno, ha conseguido que Tennessee, que siempre es una universidad que está ahí, pero sobre todo por su nivel defensivo, este año tenga algo más en ataque y ese algo es precisamente Dalton Knecht. O sea que ujú, es un auténtico jugadorazo que eso, cuando tiene el día que las anota de todos lados, es que las anota desde todos los lados. Es una auténtica gozada verle jugar, pero además, bueno, aporta en el rebote porque por altura la tiene la altura suficiente para ser capaz de aportar ujú, desde el rebote. No es mal defensor, o sea que nada, es un jugador súper, súper completo y además tiene, pues eso, la madurez que quizá a otros jugadores más jóvenes les falte todavía y sean una apuesta un poquito más, no sé, menos segura, ¿no? Una comparación a lo mejor para que la gente pueda tener una idea, yo creo que es un Duncan Robinson, pero mejor defensor. Yo creo que ujú. mucho mejor defensor. Ujú. Sí, al final lo que me comentabas, ¿no? Antes, que al final Tennessee sí que es verdad que es una universidad pues que con renombre, ¿no? Pero sobre todo más por equipos más de carácter defensivo, no tanto quizás tan vistosos, pero que bueno, al final siempre son competitivos, ¿no? En el Madness y al final, ¿no? En este tipo de competiciones. Entonces, pues tendremos que echarle un ojo. Al final, pues bueno, se prevé que compitan, ¿no? Como siempre, y veremos. Y bueno, de este nombre,
vamos a otro nombre también veterano, ¿no? Como decíamos, entre comillas, de 22 años. En este caso, vamos a hablar de Jacob, bueno, no sé cómo se pronuncia, si es Jacoby Walter o Jacoby Jacoby Walter, Walter, ¿no? Jacoby Walter. es de primer año también, es un Eso. freshman. Claro, claro, claro. Eso es, que en este caso está en Baylor, ¿vale? Sí, Bueno, creo que quedaron campeones, creo que fue en 2021, ¿no? Si no recuerdo mal, sí, 2021-2022. hace dos Eso. temporadas, anterior, bueno, dos, tres, fueron Yukon la pasada, Kansas y Baylor son los tres Ujú. últimos campeones, sí, sí. Eso es. Y bueno, en este caso era un recluta de 5 estrellas. También ahí, si miras un poquito los mocks, pues también se mueve un poquito 10, 15, depende un poquito dónde mires. En este caso, y tú muy bien lo comentabas, tenía una labor muy complicada, como es la de sustituir a un jugador como Keyonte George, ¿no? Un grandísimo jugador que ahora pues disfrutamos, ¿no? En la NBA. Y es verdad que al final pues se ha mostrado un poquito irregular, ¿no? Pero bueno, es Mm. algo lógico, ¿no? Un jugador al final, lo que tú decías, ¿no? De primer año, pero es un jugador que tiene al final mucho potencial, ¿no? Lo que comentabas antes un poquito de jugador un poquito más joven de primer año versus este que ya lleva 4 años, aquí sí que tiene más errores, porque es normal, porque lleva poquito tiempo, Claro. pero también su techo es más alto, ¿no? Entonces también, pues los equipos NBA suelen apostar también por eso, a lo mejor equipos que tengan una reconstrucción o que puedan estar un poquito más de tiempo. Tú comentabas que uno de sus grandes debes, digamos, es el tema de la toma de decisiones, pero esto también viene asociado un poquito a estos años, ¿no? de experiencia, La pero luego madurez. miras los promedios y al final 15 puntos, casi 5 rebotes, 1,6 asistencias, y luego es verdad que los porcentajes también es otro de sus debes, porque por ejemplo en tiro exterior, ¿no? En este triple, pues no llega al 35%, tiene un 34,3%, y también en tiros de campo, que también va un poco asociada a esta toma de decisiones, pues tampoco llega al 40%, está en un 38% a día de hoy. Pero bueno, es un perfil también muy interesante que he estado leyendo sobre él y se habla mucho de cara al draft, sobre todo un poquito en esa horquilla, ¿no? Entre el pick 10, pick 20. Entonces, coméntanos un poquito el de este jugador de Baylor, que es una universidad que también pues, se ha revalorizado, ¿no? Últimamente, sobre todo con este campeonato hace 2 temporadas, pero es una universidad que también pues, que apetece, ¿no? Sí, a mí es de los jugadores que la primera semana de competición, de los que más me impresionó, de Ujú. verdad. Bueno, siempre buscas a los que ya conoces, ya sabes, Eh, bueno, un poco a ver la evolución, a ver tal, pero un recién llegado y eso, una universidad tan exigente como Baylor y a sustituir, como hemos dicho, que Keontae George, Sí, es de los que más de verdad me impresionaron al principio. Luego, pues eso, la temporada es larga, tienes partidos mejores, peores y ha sido más irregular, pero el físico está ahí, eso no se lo quita a nadie. La velocidad está ahí, la explosividad está ahí, todo eso sí. lo tiene. Y el tiro, bueno, es verdad que ha sido muy irregular. Ha tenido partidos en los que sí que desde el triple ha estado muy bien, otros no tanto, pero bueno, justo el tiro yo creo que es uno de los problemas menores, ¿no? Porque al Sí. final el tiro se entrena y estos chicos lo entrenarán, lo trabajará, lo mejorará y me parece que es difícil siempre comparar, ¿no? Pero bueno, el mismo que John T. George, yo creo que es la comparación más obvia, pues Bueno, por eso, porque salen del mismo sitio, juegan en la sí. misma posición, son jugadores muy parecidos en algunos aspectos. Ujú. Es muy rocoso en defensa y además lee muy bien, que es algo que me ha llamado la atención, las líneas de pase. Tiene una capacidad de anticipación brutal. Entonces, bueno, él no es la primera opción ofensiva del equipo, porque para eso hay jugadores veteranos, pero tampoco se arruga ni se encoge si tiene que tomar decisiones y en los momentos importantes. Así que sí, me parece también otro jugador, bueno, de los que hemos hablado, que lo hemos comentado, elegir cinco es difícil, pero me parece que Jacoby Walter es un nombre que valía la pena traerlo y comentarlo y que la gente lo conozca. Lo mismo, ver a Ujú. Baylor es un estilo totalmente distinto a lo que hemos comentado de Kentucky. Sí. Mientras que Kentucky es ataques y velocidad y muchísimos puntos, Baylor quizá es un poco más aburrida de ver porque se basa más en la defensa, pero aunque sea por conocer a este chico, merece la Ujú. pena ver algún partido de Kentucky ahora en el Madness. Ujú. Justo, justo. Además, lo que comentabas, ¿no? Que me había equivocado yo al transcribirlo. 19 añitos, también Sí, sí, un sí. perfil, eso es, un perfil muy jovencito y que apetece, ¿no? Ver, bueno, he estado viendo así rápidamente un poquito, pues, un poco los highlights, ¿no? Y cositas para verlo. Y sí que es verdad que es un jugador de estos que
que sobre todo al aficionado un poquito medio también de la NBA, que a lo mejor ahora, pues como yo, ¿no? Se vuelca un poquito más con el March Madness, pues también es un jugador, yo creo, divertido, ¿no? De cara a ver. Y también lo que tú comentabas, una cosa que me parece muy interesante, el tema de este IQ, ¿no? Sobre todo también defensivo, a la hora de anticipación, que eso sí que es algo que es más difícilmente entrenable, ¿no? Porque al final el tiro sí que es verdad que puedes mejorarlo, pero el tema del IQ, el tema de anticipación y eso es algo que sobre todo los scouters, ¿no? de la NBA como que lo priman mucho porque al final es algo muy importante y que es muy complicado entrenar. O lo tienes o no lo tienes, se puede entrenar, pero es complicado, ¿no? Sí, no, no, eso hay una parte que es innata y eso va con el jugador. Es verdad que todo lo que sea de técnica individual y eso se puede trabajar, machacar, táctica y tal, pero al final el que ve las cosas las ve. Y es verdad que este chico, bueno, y el sello de Baylor va a estar ahí, ¿no? Al final pasa un poco también con Kentucky o con otras universidades, ¿no? Gonzaga y tal. Es decir, hay universidades que sabes que si Sí, el chico sale de ahí, al menos sabe jugar a baloncesto. Es cierto que solo es un año y es sí. una pena porque, pero claro, al final el potencial, el talento está ahí y si vas a ser un número muy alto en el draft, es imposible renunciar a ello. O sea, que este es fijo, fijo one and done y fijo en el próximo draft. Sí, porque al final nunca sabes, ¿no? Una lesión quizás pues te puede alejar ya no de carrera en NBA, sino de carrera baloncestística, ¿no? En general, entonces, claro, un talento, ¿no? O estos talentos de los que estamos hablando, pues al final es algo que tienes que aprovechar, ¿no? Aunque sí Claro. que es verdad que estaría muy bien, ¿no? Poder ver su evolución universitaria, pero claro, también hay que ponerse en la piel, ¿no? De muchos de estos chicos y que, bueno, al final, pues es lo que hay, ¿no? Pero la disfrutamos en la NBA igual, Sí, aunque sean sí, sí, sí. pocos minutos al principio, pero sí, tú has comentado, bueno, eso que John T. George empezó jugando Sí. menos, pero poco a poco se está haciendo pues con un hueco, aunque sea Ujú. en un equipo que ya no tiene grandes aspiraciones, pero estos últimos partidos sirven para Sí. eso, para No, ver pero, que por todos estos... ejemplo, el caso de Keyon Jones es un caso, lo que tú comentabas, ¿no? Súper interesante, porque le costó más. Y de hecho, de este último draft, muchos de ellos les costó mucho. También el caso de Jarrett Sí, Walker, sí. ¿no? O sea, hay varios nombres que parecía que iban a tener una mayor importancia, y al final, oye, el salto a la NBA es complicado, ¿no? Hasta para los primeros picks. Entonces, pues bueno, es importante, ¿no? Hablar de estos picks un poquito más altos, pero también me pareció muy interesante que lo decía antes, ¿no? Lo que me comentaste, ¿no? Ahora acabamos de hablar un poquito de 5 jugadores en clave más draft, ¿vale? Siempre pues metidos un poquito, digamos, en el top 20, casi todos pues un poquito ahí merodeando esos lottery picks. Pero ahora vamos a hablar de otros 5 jugadores que bueno, ya llamas clave NCA, ¿no? Que al final son jugadores muy dominantes dentro de la liga universitaria. Estos ya son perfiles diferentes porque muchos de ellos ya llevan varios años dentro de la liga universitaria, entonces son perfiles pues más maduros, perfiles muy dominantes dentro de la universidad, pero que, como tú bien me comentabas, Enrique, pues quizás les cueste por una u otra condición, ahora lo comentaremos, dar ese salto a la NBA, que al final es tan complicado. Sí, Y son esos sí, candidatos también luego a la larga a llamar robo del draft, ¿eh? sí, Y a sí, sí, veces salen en una posición 20, 25 sí, en segunda ronda, pero como son tíos, por eso que ya saben jugar y que tal, pues, tienen un impacto que no esperabas en el equipo y que la gente se pone las manos en la cabeza. ¿Y a este tío cómo ha caído 20? Pues por eso, porque son jugadores sí. que son ya de cuarto o de quinto año, son mucho más mayores y el potencial, el desarrollo es ya mínimo, ya lo que hay es lo que hay. Esto es lo Ujú. que hay, esto es lo que van a trasladar. Pero sí, son nombres interesantes. No, son nombres muy interesantes, algunos de ellos me sonaban, sobre todo el primero, y es que Hombre, vamos a hablar de Zay y Day, ¿no? Que al final yo creo que nos suena a todo el mundo, un poquito también porque fue al Mundial, ¿no? También con Canadá, pudimos verle, aunque obviamente en un rol muy pequeñito, pero es un jugador que llama la atención, ¿no? Al final, 2,24, casi 140 kilos, estuve viendo, pívot canadiense de 21 años creo que tiene ahora mismo, es una de las grandes incógnitas dentro del draft. Actualmente creo que este es su tercer año universitario, si no me equivoco, y he leído de todo. Al principio se leía que podía ir a primera ronda, luego segunda ronda, final segunda ronda, incluso ahora undrafted.
Y aquí hay un problema claro, porque al final es un pívot muy dominante. Tú ves partidos suyos dentro de la NCAA, casi 23 puntos, 13 rebotes, más de 2 tapones. Pero claro, aquí tiene el problema, lo que comentaba antes, casi 140 kilos. En la NBA de hoy en día, salir al perímetro a defender, aparte no teniendo tiro exterior, es un perfil complicado que al final mola mucho ver, porque al final mola mucho verle, sobre todo jugando en la liga universitaria, pero es un perfil, Enrique, que quizás tenga difícil, ¿no? Adaptación dentro de la NBA. No, no, un perfil que ahora mismo no encaja en lo que se busca en el pívot actual de NBA, por eso, sobre todo, pues esas dos cosas que dices tú. No es un chico que tenga tiro de tres, no, yo no recuerdo si habrá tirado alguno en toda la temporada, no lo recuerdo, pero si ha sido por accidente, y no tiene la movilidad suficiente para, pues eso, para el mismatch, para cambiar, defender posición exterior, entonces, claro, condiciona mucho el juego del equipo. Ahora, a nivel universitario, pues es que yo no recuerdo un dominio tan grande de un jugador desde hace muchísimo, ¿no? Dentro de la zona es imparable, tiene movimientos, además lee bien el 2 contra uno, sabe sacar el balón fuera, o sea, es un chico pues eso, el año pasado ganó el premio al mejor jugador universitario del año, esta temporada lo volverá a ganar y eso no pasaba desde Ralph Sampson. Ralph Sampson fue el último que consiguió hacer eso y creo que solamente Sampson y Bill Walton en su época, Ujú. bueno, pocos jugadores, vamos, muy, Sí, muy pocos jugadores. En defensa, claro, pues con 2,20 y pico es un intimidador brutal que aún no solo tapones, pero que desvía sí, muchísimos tiros. Y además es muy buen tirador de tiros libres, eso sí que lo tiene porque le hacen muchísimas faltas, claro, lógicamente, a veces la forma de pararle es a base de faltas, pero es muy buen tirador de tiro libre. Entonces, hombre, es el jugador a seguir de este campeonato. Es decir, si Idi mantiene su dominio de las zonas, Purdue es una de las sí. candidatas a ganar el Ujú, título, evidentemente. ujú. Ahora, pues bueno, veremos, ¿no? Porque sus estadísticas de este año son pues alucinantes, casi 25 puntos por Sí, partido y 11 rebotes, es una sí, máquina del doble-doble, asistencias entre 2 y 3 por partido suele repartir, o sea que es de verdad, es el jugador más brutal y más dominante que hay en la NCAA. Yo no tengo dudas de que probará sí. en NBA, porque de Ujú, una manera u otra, es decir, o bien undrafted o bien segunda ronda si alguien intenta apostar por él, y es carne de G-League desde luego, de manera ujú, inmediata. Luego, pues bueno, ya veremos, depende de contextos y depende de tal. Bueno, ahí ha estado muchos años Marjanovic jugando en la NBA, ujú. haciéndose su tal, sin ser indiscutible en ningún Sí. sitio, pero bueno, veremos dónde cae. De hecho, creo que había leído, y corrígeme si me equivoco, Enrique, pero que como que había dicho al programa, a Purdue, como que no volvía ya el año que viene, puede ser, me parece. O sea, como que Sí, iba a sí, sí. intentar, ¿no? Que él iba a intentar entrar en el draft. Sí, Entonces, sí, él es senior, ha sí, jugado ya unos 4 años, creo, 4 años, con ¿no? Vale. Purdue, Ujú. sí, pero como estuvo lo del COVID, Sí, todavía hay una norma que a los jugadores que les pilló el COVID tienen la un año. posibilidad de quedarse un quinto año. Eso, vale, vale. Algunos lo han hecho, pero Ujú. él ya ha dicho que no va a seguir. Yo se lo he oído también al entrenador, Sí. que no va a seguir en tal, que ya, bueno, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y va a probar en NBA. Desde luego, ya te digo, yo creo que si no acaba triunfando en NBA, en Europa, pues el pívot dominante, sin Sí. duda. O sea, que Ujú. este chico va a ganarse la vida jugando baloncesto en un sitio u otro, pero seguro, seguro. Bueno, pues tendremos que ver lo que a mí ya me llamó la atención. De hecho, lo había oído hablar de él, pero muy lejanamente. Y cuando lo vi en el Mundial, en esos pocos minutitos, ¿no? Que podemos disfrutar de él, pues sí que, obviamente, pues te llama la atención, ¿no? Y al final que también tiene calidad, ¿no? No es simplemente que sea solo por altura, que al final condiciona, ¿no? Pues tanto el ataque como la defensa con su altura, sino que también pues, puede hacer otras cosas, aunque es verdad que no tiene tiro exterior y como tú dices, no se le recuerda, ¿no? Un tiro No, desde no, fuera, pero no. bueno, un perfil muy, muy interesante. Pero no es Taco Fall, por poner un ejemplo también de un Sí, tío muy alto que estaba mucho sí, más limitado, ¿no? sí, Este, sí, sí, este hace más cosas, no sí, sí. solamente los 2,20, o sea, tiene Ujú, movimientos, sabe jugar, sabe jugar. ujú. Y bueno, vamos al siguiente nombre. Esto también, pues, nombres un poquito menos conocidos, pues también por su veteranía, porque al final, pues suelen estar proyectados al final del draft, alguna undrafted, alguno que a lo mejor pues tiene que seguir un añito más. Y es el caso de Jamal Sid,
que yo sinceramente, Enrique, no me acordaba de él, pero sí que es verdad que tuvo como un highlight fuera de la pista, no sé si recordarás que se hizo Sí, bastante viral, creo que fue cierto. contra la Universidad de Alabama, puede ser que acaban de perder y como que el staff y algunos jugadores pues dieron ahí patadas a la basura, tiraron todo y él se quedó siendo como el más joven, digamos, ¿no? 21 añitos, a recoger todo eso y se hizo bastante viral. Entonces yo, claro, a la hora de investigarlo, dije, oye, me suena este tío y claro, era justamente Sí, de sí, eso. sí. Pero bueno, al final es mucho más que eso. Esto es una anécdota, evidentemente. Se habla de que este jugador podría presentarse no a este draft, sino al del año que viene, me parece, porque creo que lleva 3 años en Houston, si no me equivoco. O sea, todavía le quedaría un año. Y al final es lo que tú me comentabas, ¿no, Enrique? Es como digamos, el prototipo, ¿no? de base, el base clásico, ¿no? de la NCAA, un buen anotador, que también involucra a los compañeros y que es un jugador que ha ido creciendo, ¿no? Y que se ha convertido pues un poco en líder de estos Houston Cougars, ¿no? Al final, promedia, es verdad que no es tan anotador, es un perfil un poquito pues más amplio, digamos, un perfil un poquito más versátil. Al final son 10,5 puntos, 3 rebotes, 5,4 asistencias, pero sí que es verdad que es un perfil que destaca un poco por lo activo que está, ¿no? Casi promedia 2 robos por partido. Al final es un perfil bastante completo, no tiene tanta calidad, ¿no? como a lo mejor otros jugadores, sobre todo a la hora de anotar, pero no olvidemos que está en un equipo de perfil o de corte defensivo y es un muy buen defensor en este equipo. Entonces, al final, es un perfil que puede ser interesante, a lo mejor no para este draft, pero sí para el año que viene y sobre todo para un equipo que, como tú decías antes, ¿no? Como el caso de Jaime Jaquez, que a lo mejor pues decida apostar por un perfil un poquito más veterano que pueda tener un mayor impacto ya, pues digamos, en las primeras temporadas, ¿no? Sí, este es un jugador del que, bueno, hay que hablar sobre todo por el equipo en el que está, ¿no? Houston es otro de los candidatos a ganar el campeonato. En los ordenadores y todas las páginas web, estas especializadas en estadística avanzada y tal, dan a Houston como el mejor equipo del país. Entonces, bueno, si tienes el mejor equipo del país, hay que hablar del mejor jugador del mejor equipo del país, Ujú. porque si no, algo estaríamos haciendo mal, ¿no? Es verdad que no es un nombre quizá por eso, que Sí. destaque tanto, pero sí es verdad que en los partidos importantes, en los partidos en los que haya presión, igualados y tal, es un chico que ha estado toda la carrera universitaria, la ha hecho en Houston y ha ido dando pasito tras pasito cada temporada. Es decir, cada temporada que pasaba veías a un Jamal Shed mejor que el año anterior. Ujú. El año anterior estaba a la sombra de Marcus Sasser, que aglutinaba Sí. muchísimo balón, muchísimo, y al irse pues es él quien ha dado el paso y lidera el equipo en todos los aspectos. Pero no es un anotador de estos, no es el base típico anotador que luego viene a Europa y se vuelve como Marcus Howard, por ejemplo, que Ujú. luego lo pase, ¿no? En Baskonia, pero que se lo tira todo y tal. No, no, este es muchísimo menos egoísta, reparte balón, juega bien, es sobre todo yo creo que es un líder y un líder que además aporta muchísimo en defensa. Entonces es verdad que si hay partidos igualados y tal, a mí me gusta mucho ver a este jugador. Y bueno, hemos dicho, ya hemos empezado hablando de eso, no encara draft, pero sí encarado lo que es el Madness. Sí. Si Houston llega lejos, estoy seguro de que Jamal Shed va a ser uno de los jugadores importantes y candidatos a ser el mejor jugador del torneo. Ujú. Y en este caso, tú, por ejemplo, ves si, bueno, obviamente se hace un gran madness que podría entrar en este draft, que algún equipo podría apostar por él. ¿Cómo ves esto? Porque yo he estado leyendo un poquito y la mayoría de gente coincide, ¿no? En que quizás sea para el año que viene, ¿no? Que se quede ya a completar el ciclo universitario ahí en Sí, Houston. este sí puede venirle bien un añito Sí, extra, pero porque en su caso, siendo como es, desde luego, yo creo que no va. Lo único es la posibilidad de lesión, que eso sí, siempre está ahí, ¿no? Te la claro. juegas a que haya una lesión y te estropee la carrera y tal, pero bueno, está en un muy buen sitio para formarse, que son candidatos siempre, son aspirantes siempre. Es verdad que en su caso quizás sí que depende. Si Houston llega muy lejos y él es uno de los, no, y si Houston llega muy lejos, seguro que es porque él es Sí. uno de los mejores jugadores. No creo que dude en presentarse al draft. Bueno, aunque sea finales de primera ronda, en ese Ujú. rango a lo mejor sí que Sí. podría colocarse. Más arriba lo dudo. Ujú. Fenomenal.
Vale, pues pasamos entonces al siguiente nombre, también muy interesante. Además, viene de esa universidad que tienes ahí en la camiseta, ¿no? De Yukon, de los Huskies. Además, es campeón ya el año pasado. En este caso es un base de 22 añitos. Y estamos hablando también de un nombre a lo mejor pues no tan conocido, ¿no? Siempre pues en esta fase pues estamos hablando de nombres un poquito más under the radar, ¿no? Que llamamos. Y es el caso de Tristan Newton, ¿no? Al final, como decía, un base de 22 años, 1,96, 88 kilos. He visto varios mock draft y casi todos coinciden que puede ser un final de segunda ronda. De hecho, le he llegado a ver incluso 58, o sea, ahí entrando prácticamente al palo. En su caso, es su segunda temporada, si no me equivoco, en Yukon. Aún así, es su último año universitario, porque pasó, creo que por Sí. Carolina del Este, ¿no? Me parece. Es un base que, como tú bien comentabas, ¿no? Pues ya sabe lo que es ser campeón. Al final esto te da experiencia, aparte de los años, ¿no? Que al final llevas en la universidad. Y es un jugador que tú me comentabas, Enrique, que ha crecido mucho, ¿no? Y que sobre todo, además de su juego, pues se ha convertido un poco, digamos, en el líder, ¿no? Dentro de la pista. Destaca por su anotación, 15 puntos. También es un excelente pasador, está promediando más de 6 asistencias por partido. También destaca por su físico, que esto es importante a la hora de dar el salto a la NBA. Y además es un jugador también bueno, que maneja bien el balón. Quizás le falte un poquito tema de tiro exterior, está promediando un 32%, pero bueno, es un jugador también muy interesante, que sobre todo para final de segunda ronda, digamos, estos picks que no tiene de equipos que no se la juegan tanto, pues a lo mejor, oye, apostar por un perfil como el de Tristan Newton puede ser muy interesante, ¿no? Porque es un base muy completo, digamos, ¿no? Sí, es un, pues, bueno, es un base que para una segunda unidad, el fondo de banquillo, Ujú, no hace tonterías, sabe jugar y sobre todo es que es la cara visible de, pues eso, de una universidad que lo que está haciendo esta temporada parece poco menos que un milagro, ¿no? Porque ujú, vienen el año pasado de perder a Jordan Hawkins, que se fue al ujú. draft, a Andre Jackson, que está en Milwaukee, a Lama Sanogo, es decir, perdieron vamos, el 60% de Sí. los puntos y de lo que era la base del equipo. Oye, y así todo, es que han ganado, están con una solvencia y arrasando a sus rivales. Y no sé, ahora mismo es que en este Madness eh, son el equipo más fiable. Todo lo que no sea que vuelva a ganar Yukon podría ser una sorpresa. Ujú. Hombre, eso hace que además este Madness, pues bueno, esté con una temporada un poco histórica, ¿no? Porque Sí. desde aquella Florida de creo que 2007 y 2008 que ganaron las Ujú, dos temporadas consecutivas, no ha vuelto a haber un campeón universitario así dos ujú. temporadas seguidas. Entonces, Tristan Newton es la cara de este equipo. Esa Florida que comentabas, ¿puede ser de Al Horford? Sí, hombre, es de Vale, Bill, vale, vale, Billy vale. Donovan, Billy Billy Eso Donovan en es, el vale, vale. banquillo, Sí, sí, vale, vale. con, sí, sí, Y Al Horford, había otro Joaquim, jugador. no, Joaquín Noah, Joaquim eso es. Noah, Sabía que Cory había dos Brewer, jugadores. Cory Brewer también está por ahí, eran Sí, sí, cuatro, sí. así que volvieron, sí, sí, un Sí, equipo sí. histórico, pero claro, en aquel caso es que continuaron todos, en este caso de Claro, Yukon es que es todo lo contrario, todo lo han nuevo. renovado el equipo, bueno, renovado, a ver, Tristan Newton estaba, pero Ujú, no era el jugador referencia ni todo eso, y en este caso se ha convertido en un buen base que involucra mucho a los compañeros, que tiene la experiencia del Madness del año pasado y bueno, pues eso, que puede ser otra de esas grandes historias del ujú. Madness dependiendo de lo que pase. Ujú. Bueno, pues habrá que echarle también un ojo a una universidad, ¿no? Siempre, pues yo creo importante, ¿no? Como lo ha sido Yukon y más siendo pues el actual campeón. Y de una universidad pues prestigiosa, ¿no? Como el programa de Yukon, vamos a una que yo creo que a todo el mundo, hasta lo que no vemos en NBA, como North Carolina, nos suena. Creo que Hombre, evidentemente todo el mundo sabe por qué. Creo que hay mucha gente que incluso tiene la camiseta en su casa, ¿no? Esa camiseta azulita, celeste, ¿no? De Michael Jordan, con que el incluso 23 puede con el ser. 20. Puede ser, creo, ¿no? Tengo que revisarlo, pero creo que sí. Y bueno, en este caso estamos hablando de un jugador un pelín menos talentoso, como es el caso de Ergie Davis. Un base Poquito. también, si no me equivoco, de 22 años también. En Sí, este sí, sí. caso, un poquito más bajo, digamos, un 83, 81 kilos. También aquí en este caso he estado leyendo un poquito sobre él. Sí que se habla mucho aquí de Andrade, sobre todo
por el tema del tamaño y la Sí. defensa, lo que venimos comentando un poco, pues todo esta charla, ¿no, Enrique? Ahora la NBA tan orientada también pues a perfiles que puedan defender un poquito de ese 1 al 3 de ese 1 al 4, pues un perfil tan bajito, pues es complicado, pero me comentabas que al final, pues siguiendo, ¿no? su evolución, es uno de los jugadores que más ha mejorado. Además, también tiene como ese expertise, digamos, de haber disputado ya una final con su equipo. Y pues bueno, al final no es el típico anotador, a pesar de que promedia más de 21 puntos, pero es este anotador que a lo mejor se desmelena, te mete 30 puntos en un partido y que sobre todo de cara a un March Madness, pues apetece ver, ¿no? Por este jugador que puede pues, romperlo en un March Madness y al final, pues, oye, dar un gran espectáculo, ¿no? He mirado también, creo que está entre los 20, no sé si 15, 20 mayores anotadores en promedio de la nación. O sea que al final, por muy veterano que sea, por muy bajito que sea, hay que mirar hacia ahí porque no es poca cosa después de lo que comentamos de 300 y pico universidades en la primera división. Y luego al final también lo hace con buenos porcentajes, sobre todo está un 40% en triple. Entonces, pues bueno, es un perfil que si bien le penaliza el tema de la defensa y el tema del tamaño, es un perfil que de cara sobre todo al March Madness apetece, ¿no? Ver, Enrique. Sí, es un tío además que ha explotado esta Sí, temporada, porque la temporada que llegaron a la final no era la estrella del equipo, no era tal, pero 2 años después ha explotado, incluso desde el triple. Creo que tiene más de un sí, 40% de acierto sí, sí. o sea, que es un jugador que está muy, que está muy bien, que juega muy bien, que anota mucho, pero no es, además es un tío muy sobrio, o sea, no es un tío de grandes gestos, no es Sí. un tío que por el carácter tal, pero te mata, no sé. Yo, es verdad que últimamente este tipo de bases tienen muchas dificultades para encontrar el hueco en la NBA. Yo no sé, quiero pensar, porque ya hubo un jugador hace unos años que a mí me generaba muchas dudas, eh, que era Jalen Branson. Pero por lo mismo, porque era un tío que en universidad tendía Sí. a postear mucho y siempre Ujú. pensaba, va, este tío cuando se vaya a la NBA sí que pretende postear a Russell Westbrook o a jugadores así, le van a hundir. Pero mira, se adaptó de tal manera que ha sacado todo su talento y ahí está de manera indiscutible. No quiero decir que RJ Davis tenga esa perspectiva, ¿no? Pero que nunca se sabe, Sí. que es un tío que de verdad que sabe jugar muy bien a baloncesto, que ha explotado, que es un gran anotador, que tiene un manejo de balón endiablado y oye, que yo creo que si cae en el contexto adecuado, con un entrenador que le dé cierta confianza, Ujú. es de estos jugadores que puede, no digo que sea titular indiscutible en su equipo, pero que oye, que puede hacerse un hueco perfectamente. Ujú. Y bueno, a pesar también de no dar o no repartir demasiadas asistencias, sí que es verdad que tú destacabas que también es un buen director de equipo, ¿no? Que eso también, pues, a la hora un poquito de entrar en el draft, no entrar en el draft, ¿no? Porque se habla de drafts, pero también a lo mejor de, digamos, la última parte, ¿no? De esa segunda ronda, también le puede venir bien, ¿no? Esta faceta, además de su veteranía, ¿no? Pues también esa faceta un poquito de director de juego y de saber un poquito, pues, llevar un poco el compás, ¿no? Digamos, el partido y el ritmo, ¿no? Claro, yo creo que el tema de la resistencia al final depende mucho de los roles Sí, del equipo, ¿no? Porque es decir, en este caso, él es el que se tira los balones importantes y el claro. que se la juega, ¿no? Entonces, pero en otras ocasiones sí ha demostrado en otros contextos y en otros partidos determinados que sí es capaz de ver al compañero que tiene esta mejor opción. Entonces, bueno, evidentemente va a probar en la NBA. Ujú. Le veremos en la Summer League seguro, eso estoy convencido. Y claro, ahí el rol ya no va a ser el mismo, él ahí no es el ejecutor, entonces tiene que Ujú. ser mucho más manejador de balón y creador para los compañeros. Bueno, pues ahí será un momento importante. Si sabe adaptarse bien a eso, a mí me parece, ¿verdad? Es un chico que me gusta. Ujú. Bueno, pues habrá que enfocarse. Bueno, tenemos muchas universidades en las que enfocarnos, pero bueno, para ir tomando apuntes y viendo Bueno, jugadores, ¿no? Que nos pueden el primer interesar fin por de ahí. semana es inabarcable. Sí, Ese ¿no? Sí. es el fin de semana del agobio, porque quieres ver tantas cosas que no das para todo, y dices, no, Sí. no, calma, calma, no pasa Sí, nada, sí. ya Y, iremos enci- viendo poco y a poco. encima ya el segundo día coge y se te cae Yukon y ya se te cae todo el bracket, se te cae todo el esquema. Y, Y ya lo puedes romper, sí, sí.
así es. Tal cual, tal cual. Yo llevo 2 o 3 años haciéndolo, un poquito hablando contigo y vamos, es algo completamente. Yo ya me doy por vencido, ya os lo dejo a vosotros y ya, ya lo No, no, iremos, lo iremos ni comentando. nosotros, nadie, sí, al final es un poco de quiniela, mucho Sí, sí. de suerte, pero es divertido. Por eso es tan bonito, ¿no? Por eso es tan bonito Claro, también es y al final divertido. estas historias. Y bueno, vamos ya por el último nombre. Vamos a otra universidad, ¿no? Que también pues nos suena, ¿no? Sobre todo por jugadores como Jimmy Butler, como Jay Crowder también, aunque en menor medida, ¿no? Es la Universidad de Marquette, ¿no? Aquí también hablamos de un base de 22 años, un poquito más alto en este caso, 1,91, 88 kilos. En este caso también, pues potencial segunda ronda, también se ha hablado de undrafted, pero bueno, se van a estar moviendo, sobre todo estos jugadores se van a estar moviendo, ¿no? En esa horquilla, también va a depender un poco del madness que hagan. En este caso lleva 4 años en la universidad, creo que es el tercero en Marquette, porque hizo ahí como un transfer, me parece. No recuerdo ahora mismo la otra universidad. Y tú me comentabas, Enrique, bueno, se ve en el término de asistencias, casi 8 asistencias por partido, pero que es el base más creativo, ¿no? De toda esta NCAA. Es verdad que también me decías que no llegaba muy bien físicamente, así que también tendremos que ver un poquito pues, ese estado físico, que al final pues, va a depender mucho del juego que nos pueda mostrar. Pero también es un jugador que además de asistencias, también en penetración es un jugador que me apuntabas, ¿no? Que es muy bueno, que nunca sabes, además, porque lo bueno que tiene de ser un gran pasador y un buen finalizador es que nunca sabes si va a finalizar o va a abrir el balón. Entonces esto también pues, hace que sea más difícil de defender. Y como decía, además se va por encima de los 15 puntos, por encima de los 5 rebotes, casi 8 asistencias. Y es que además, mirad los porcentajes, casi un 50% en tiros de campo y por encima del 40% en tiros de 3. Entonces también un perfil que, pues oye, puede llamar la atención a algún equipo que al final lo que tú siempre comentas, ¿no? Que tienes un pick 50, un pick 40 algo, tampoco esperas gran cosa. Oye, a lo mejor podemos apostar aquí por el buena de Tyler, ¿no? Te la tienes que jugar. Si te Sí, llega esos números hay que jugársela. Y lo que extraña a quien no esté viendo, ¿no? Es que a lo mejor eso, con esos números y con esos highlights y con eso sí, tal, ¿por qué? ¿Por qué qué falla, ¿no? Que está más arriba. Pues, bueno, en este caso quizás sea el físico, la sí. capacidad atlética, Mm, que eso, que a la hora de defender a otros jugadores más rápidos, más tal, le puede penalizar. Pero a mí me parece también otro jugador, desde luego a la hora de verle súper entretenido, porque es muy, eso, además es muy creativo, sí. es un base muy dinámico, es un líder también para el equipo y veremos, ¿no? Ahí sí que veremos cómo llega. Los últimos partidos, algunos se los perdió, otros no los jugó del todo bien y claro, ahí la condición física le va a ser un hándicap si no llega bien. Pero bueno, si llega bien, Marquette es un equipo también puede dar un susto a más de uno. No ha cumplido quizá con todo lo que se esperaba, Ujú, pero es un jugador a mí, de verdad me gusta mucho Tyler Collick también. Fíjate que de todos estos que hemos hablado, ujú. solamente es aquí 10 pivot y todo lo demás son Sí, bases. sí. Pero es que a la hora de decidir, ¿no? En este campeonato, muchas de las grandes historias y de los jugadores más determinantes son Bases. precisamente los que ocupan esta posición, ¿no? Ujú, Y a este Tyler Cole, que maneja muy bien el balón, penetra. Es increíble cuando le ves, dices, ¿cómo un tío así no le hinchan a tapones porque llega hasta abajo? Pero no lo hace, utiliza muy bien el cuerpo, sí. absorbe muy bien el contacto y sobre todo con la izquierda es letal, pero luego no se prodiga demasiado en el triple. Es una de las cosas que a mí, Ujú, a veces viendo los partidos, tira más, que tienes espacio, que ujú. tienes, y prefiere penetrar y penetrar, pero nada, hay que ver también a Tyler Cole, que seguro que os gustará. Ujú. Bueno, pues con esto acabamos el repaso a 10 nombres, como bien decíamos, 5 que seguramente van a estar ahí peleando por los lottery picks, luego otros 5 que alguno pues quizás esté un añito más, otros se van a estar codeando ahí entre la undrafted, buscándose un poquito las habas en la Summer League, veremos a lo mejor segunda ronda, pero bueno, al final por dar un poquito algún nombre, ¿no? Para que pues la gente como yo, que estamos más habituados a ver baloncesto, pero más NBA, pues tengamos un poco una guía, ¿no? Para seguir y para aficionarnos a los equipos y sobre todo a este March Madness
que yo sin duda no conozco a nadie que haya visto partidos del March Madness y que no le haya gustado, que si te gusta el baloncesto, ¿no? Y nada, Enrique, oye, para finalizar y muy brevemente, hemos hablado de jugadores. Ahora me gustaría que nos dieras rápidamente, como digo, nombres de universidades, ¿no? De equipos que debemos ver sí o sí. Nos ha quedado claro que Kentucky tenemos que estar enfrente del televisor, porque además tiene ahí nombres muy, muy importantes. Además, es una universidad de relevancia, ¿no? Histórica, ¿no? Y que al final sabes que van a cuajar, bueno, luego es el March Madness y se puede quedar fuera a las primeras de cambio, pero en principio, pues va a estar ahí peleando. Pero ¿algún otro nombre de otra universidad que tú digas para un aficionado de NBA que quiere trasladarse un poquito estos días a ver el Madness, así que a ti te llame especialmente la atención? Bueno, hemos comentado prácticamente porque como Sí. hemos seleccionado equipos de los mejores, a Houston hay que verla porque es de Ujú. los mejores equipos defensivamente. UConn es candidato, Purdue juega muy bien. Es Ujú. verdad que hay muchos nombres, muchos equipos así que se pueden ir siguiendo y que puedes ir viendo al final. Las clásicas siempre están ahí. Duke va Sí. a estar ahí, sin que este año lo Ujú. hayamos nombrado, Sí. fíjate, ni por jugadores ni por tal, pero es un equipo que merece la pena darle un vistacillo siempre. Y Ujú. luego, bueno, a ver qué pasa con las sorpresas, porque siempre las hay. Es decir, a ver qué equipo se nos cuela por ahí, a ver cuál es este año el mata gigantes, Ujú. pero Gonzaga es un equipo que no sabemos que llegaron, no tiene el talento, pero mira, estoy repasando ahora. Yo, si hay un equipo también ¿Vale? que no tiene nombre y puede ser interesante, es Saint Mary's. Mirad, ¿Vale? dadle un vistacito a Saint Mary's, St. Mary's, porque ¿vale? además, Estupendo. para los que, no solamente por juego, pero por jugadores, ahí hay uno de mis jugadores favoritos de este año, y seguro que os suena el apellido, es un chico que se llama Augustas Marchuronis, Ujú. el ¿Vale? hijo del gran Marchureni, Marchurones, ¿vale? Sí. y es un base también excelente que merece la pena verle. Darle un vistazo a Saint Mary's, darle una ¿Vale? oportunidad, porque en primera ronda igual tiene un partido fácil, pero si las cosas van bien, en segunda ronda puede jugar contra Alabama y ese Saint Mary's Alabama de segunda ronda es uno de los partidos que yo tengo marcados en el calendario y ya veremos si no nos lo joroba nadie y cae uno de los dos antes. Esperemos que no. Perfecto, Enrique. Pues justo te iba a preguntar eso también, que dieras ahí un poquito una cenicienta. Así que ya tenemos el cheque hecho. Y nada, Enrique, oye, como siempre, otro año más. Creo que ya son 3, 4 años que estás pasándote por aquí, por el podcast. Nada, agradecerte, oye, que pues lo primero tu sabiduría, ¿no? Acerca de la liga universitaria y que te pases por aquí, ¿no? Que también te tomes el tiempo para compartir, ¿no? Con la gente que nos ve, que nos escucha, pues un poquito todo esto y esperemos que no me cabe ninguna duda pues que disfrutes de este March Madness y como siempre seguiremos hablando porque luego del March Madness se viene el draft y hay muchas cositas que comentar ahí de los chavales. No, yo espero que puedan ser muchos más años lo que me Sí. pase por aquí, sobre todo porque eso significaría que Cancha NBA sigue funcionando y funcionando bien, y eso me alegraría mucho por ti, que te lo curras, te lo mereces, ahí está la ilusión que pones en todo, y, jolín, eso merece todas las recompensas del mundo. Y luego, es que yo no sé el tiempo que hemos estado, pero para Sí. mí es como si hubieran sido 10 minutos. No, no, mira, yo siempre tengo que reconocer que tengo aquí puesto el contador, porque es que alguna vez que no pongo el contador, o sea, luego es que no se me transforma el vídeo, o sea, porque de repente tengo 2 horas y pico y ¿qué hago yo con esto? ¿Sabes? O sea, tengo que, aunque me encantaría estar aquí 3 horas y repasar todos los equipos, pero tengo que intentar un poquito acotarlo, ¿no? Para que se quede, pues ahí en formato podcast, ¿no? Digamos. Claro, pero cuando uno está haciendo algo con lo que disfruta, el tiempo le pasa volando. Así que nada, Ujú. para mí es un placer estar aquí, charlar contigo y ya lo sabes, que espero que sea muchísimas más veces y muchísimo más tiempo.